dos pel seu potencial. Amb el retorn de Kelly Miller, l'Unicaja ha recuperat la seva força interior i un dels millors bases de l'ACB, Nacho Rodríguez, ja pot traure el vertiginós contra Colbert. Nosotros venimos muy ilusionados, pero sabemos que el Pamesa está haciendo una gran temporada, está jugando muy bien y va a ser difícil. Pero para nosotros es una gran oportunidad de subir puestos en la clasificación y venimos aquí dispuestos a ganar. Unicaja ve previngut. Saben que el Pamesa València és l'equip revelació de la temporada i que vol estar a la fase final de la Copa del Rei de Valladolid. El dubte de Sasha Radunovic és l'únic problema que presentarà un equip que està més prop que mai de la glòria. El Real Madrid sigue teniendo dos versiones. En la Liga ACB todo le va de cara. Su cruz está en la Euroliga. Las cosas le van bien los fines de semana, pero los jueves tiene más problemas. Sasha Djordjevic volvió a Belgrado y jugó contra su ex, el Partizan. Anotó 7 triples europeos en un partido memorable que el Barcelona ganó después de 2 prórrogas. Con Juan Montes el equipo tiene otro carácter. Oriol Junyent ha conseguido en Granada llamar la atención de Lolo Sainz. Hoy conoceremos mejor a esta joven realidad de nuestro baloncesto que, al igual que sus primos, Óscar y Roger, forman parte de la élite del deporte. Estudiantes y TDK Manresa juegan aquí en la 2 dentro de unos minutos un partido que puede ofrecer parte del mejor baloncesto que hay ahora en nuestro país. Dos sibaritas del buen baloncesto frente a frente. Estos son los partidos de la jornada 12. Festina Juventud Tau Cerámica se juega esta tarde. Estudiantes TDK Manresa dentro de unos minutos. Ciudad de Huelva 84, Barcelona 93. Covirán Sierra Nevada 98, Gran Canaria 88. Balbi Girona Caja Cantabria también esta tarde. Real Madrid 79, Caja San Fernando 70. Ourense Xacobeo 98, Fórum Valladolid 102. Pamesa Valencia 85, Unicaja 78 y Cáceres 71, León Caja España 82. Super espectáculo en Valencia. Pamesa y Unicaja le dieron un toque brillante al partido. Simpson y Miller fueron los principales protagonistas con 30 y 25 puntos respectivamente. El partido fue un festival de mates, hubo 12. Y Guillén firmó este. El Pamesa, muy bien dirigido por Rodilla, tuvo momentos de ritmo frenético y demostró que sabe jugar al contraataque. Perry llegó a los 9 puntos y también estuvo en el concurso de mates. Kenny Miller acabó con un 80% en el tiro, 12 de 15 y 12 rebotes. Unicaja se despistó 4 minutos y el Pamesa pudo llegar al descanso con una ventaja de 6 puntos. Swinson, omnipresente, machacaba todo lo que caía en sus manos. El público se lo pasaba en grande. Esta entrada de Alonso le permitió vivir colgado del aro una eternidad, tras un palmeo colosal. En la segunda parte Unicaja recuperó el tono y Miller siguió en su línea de aciertos. Blue Row no se quiso perder la fiesta y logró una serie de jugadas espectaculares. Para empezar, este mate. Después ligó una alley-oop con Babcock. Y todavía tuvo tiempo de ponerle un taponazo a Fox. Al final la reacción fue insuficiente y a pesar de Miller, el duelo lo ganaron el Pamesa y Swinson. Reapareció Morton en el Gran Canaria y se quedó en 13 puntos. El equipo canario no pudo hacerse con la victoria en la pista del Covirán Sierra Nevada. Esa era una acción de Bardit que llegó a los 17. Pero el héroe del partido fue David Sala. También estuvo excelente Oriol Junyent, que llegó a anotar 14 puntos. Sala alcanzó los 22. Otra acción de Junyent que acaba en canasta. Hernández fue el director del juego del Gran Canaria y sumó 14 puntos. Esta es otra canasta de Junyent y una más de Sala. El camino vital de Oriol Junyent tuvo origen en una familia de deportistas de Sabadell, Barcelona, donde nació el 1 de julio del 76. Su padre, Josep, jugó a balonmano en primera división. Él optó por el baloncesto. Con 6 años ya jugaba en Castellar del Vallès, después en Sabadell y de allí la temporada 89-90 al Barça para jugar en el equipo cadete. Johnson, Epi y Chichi Creus y aspira a poder ser, un día, el jugador decisivo que mete la última canasta. Como objetivo...
Debutó Tim Shea en el banquillo del Xacobeo y no mejoró la situación. Los de Ourense tuvieron una ventaja de 19 puntos en la primera parte con una gran actuación de Haynes, 37 puntos, y Barner, 34. La segunda fue otra historia. Tony White con 2 triples igualó el partido y lo llevó a la prórroga. Los 35 puntos de White y los 29 de Tinkle, que asumió la responsabilidad en la prolongación, le dieron el triunfo al Forum. Ahí está Tony White anotando. El base del Forum está en un momento de forma excelente y con un par de triples, uno de ellos alejadísimo, puso la primera piedra para la victoria del equipo de Valladolid. El Barcelona confirmó su recuperación con una victoria en la pista del Ciudad de Huelva. Mustaf parece estar en el camino adecuado para los intereses de su equipo. El Ciudad de Huelva presentó un conjunto prácticamente nuevo. Muchas renovaciones, pero al final los puntos los seguía haciendo Hall. Jugada de Djordjevic, que acabó el partido con 14 puntos. Ahí lo tenemos enviando el balón a Renchias, que también pareció estar más entonado que en otras actuaciones. Hasta allí consiguió 19 puntos y un triple de Hansen. La victoria fue para el Barcelona con esta canasta final de Mustaf. Estos son los resultados de esta semana en la Euroliga. Partizan 106, Barcelona 110, Real Madrid 68, Maccabi 76 y Estudiantes 71, PTT Ankara 73. Aleksandar Djordjevic fue el artífice de la victoria del Barcelona ante el Partizan de Belgrado. El juego del equipo de Juan Montes pivotó sobre el base serbio, frente a un Partizan que lo confió todo a su tiro exterior y a las clásicas marrullerías de la escuela yugoslava. El Barcelona necesitó 2 prórrogas para doblegar al Partizan. Con Djordjevic agotado por el esfuerzo, el joven base azulgrana Juan Pedro Cazorla fue el encargado de sentenciar el encuentro con 2 tiros libres. De esta manera, el Barcelona se asegura uno de los 3 primeros puestos del grupo C de la Euroliga. Por su parte, el Real Madrid desaprovechó ante el Maccabi de Tel Aviv una buena oportunidad de escapar de las 3 últimas plazas del grupo A tras perder en casa por 76 a 68. Al final de la primera mitad, el Maccabi se fue a vestuarios con 8 puntos de ventaja, que en la reanudación se convirtieron en 18. A pesar de que el Real Madrid logró recortar la diferencia mediante acciones del serbio Dejan Bodiroga, el equipo blanco falló en los momentos decisivos. El triple de Alberto Herreros, que cerró el partido, solo sirvió para dejar el marcador en el resultado final. En el pabellón de la Comunidad de Madrid, el Estudiante sufrió en sus carnes el buen juego de su antiguo compañero americano Ricky Winslow. Ahora Winslow juega con el PTT de Ankara. Ya no es americano, sino turco, y se hace llamar Raset Firincioglu, pero sigue siendo un jugador decisivo. Winslow les endosó 20 puntos a los del Ramiro, que tuvieron en Rafa Vecina a su mejor jugador, pero acabaron perdiendo por 71 a 73. Esta derrota le complica la vida al Estudiantes en el grupo B, ya que ganando se hubiesen asegurado la tercera plaza. La actuación de Sasha Djordjevic en Belgrado fue extraordinaria. Jugó los 50 minutos del partido y anotó 7 triples. En la primera parte, 4 de 4. Nada más empezar el partido, hizo un triple en la primera jugada. Acertó en los 6 primeros lanzamientos y llegó a un 7 de 8 que solo estropeó al final cuando el cansancio mermó sus fuerzas. Anotar 7 triples en un partido de Liga Europea solo está al alcance de las superestrellas. El público de Belgrado aplaudió entusiasmado la presentación del serbio, pero luego recordó en sus propias carnes las excelencias del base, que hizo un partido de película y acabó con 7 triples y 39 puntos.
En esta jugada no solo anotó desde el 6-25, sino que sacó una falta para una jugada de 4 puntos. Djordjevic recordó el de la final del Europeo de Atenas del 95, cuando le colocó 9 triples a Lituania. Con esta nueva versión de Djordjevic, el crédito europeo del Barcelona se recupera. Estudiantes se reencontró con un viejo conocido, Ricky Winslow. Winslow sigue siendo el nombre con el que lo recordamos aquí, pero ahora para lograr una rápida nacionalización turca ha pasado a llamarse Resat Pirincioglu. Como lo oyen, Resat Pirincioglu. No es un caso aislado. Mirko Milicevic se llama Muhammad Omar, Tarlac es Konstantidis y Tomic es Giannakopoulos. Esta semana en la Euroliga, Kinder Bolonia Barcelona, Efes Pilsen Real Madrid y Estudiantes PAOK de Salónica. En la Eurocopa, séptima victoria del Festina Juventud, 112-79 ante los lituanos del Plugues. El Cáceres ganó 85-83 al Telegnit. La próxima jornada enfrentará al Tofas Bursa con el Juventud y al Samara con el Cáceres. Y en la Copa Korak, Tau Cerámica 93, Nancy 65, León 95, Oberelchingen 69, Telecom 80, Unicaja 78 y Cuareñón 79, TDK Manresa 93. La próxima ronda y última de esta fase tiene estos partidos: Spartak de Praga, Tau Cerámica, Siena, León, Unicaja, Dijon y TDK Cholet. Los 4 se jugarán la primera plaza del grupo en la última jornada. Estos chavales de Orense lo tienen claro: si no hay cartera, la solución es la cantera, menos gastar y más mirar a los de casa. Así de espitosa se puede poner la gente en el baloncesto, para que lo sepan aquellos que se lo están perdiendo. Cantidad de gente guapa pasándoselo en grande. Y dicen que esto no es divertido. Todos estos están locos por el básquet. Otros aprovechan para quemar adrenalina. Con ese amarillo tan deslumbrante es un punto de referencia en la grada. Luego sin chubasquero no bajó el acaloramiento. Hombre, no se ponga así. Además estas cosas se contagian. Y si no, vean a su compañera de grada. Este sí que se lo sabe tomar adecuadamente. No hemos tenido más que girar la cámara hacia las gradas un ratito y toda esta fauna es lo que hemos encontrado. Ya está, se acabó. Cada uno marca las jugadas como quiere, y Toño Llorente hizo estos gestos. Lo repetimos para interpretar el sistema, aunque este gesto es más típico de otros especímenes. Goteras en Sevilla, las lluvias que azotan el sur no perdonan ni en el pabellón del Caja San Fernando, todos mirando el cielo del pabellón para ver si escampa. Y allí en el techo algunos empleados buscando soluciones de emergencia. Tecnología punta. Abajo se pone un cubo en donde cae la gotera y solucionado. Si no estuviera el cubo en mitad de la zona. Los cazagoteras del techo buscan la trayectoria del agua para colgar el cubo del punto adecuado. Pero, ¿y si se llena y el peso lo hace caer en mitad del partido? La cosa no fue a mayores y con una bayeta y mucha buena voluntad hubo suficiente. El León Caja España se hizo con el triunfo en la pista del Cáceres en la recta final del partido. Los locales lo llevaron bien hasta los primeros minutos de la segunda parte. El debut de Nickerson causó una buena impresión y acabó con 12 puntos. McKay con 18 y Paraíso con 14 fueron los máximos anotadores del Cáceres. Toño Llorente le dio el ritmo oportuno al partido y el León ganó con la buena aportación de Williams, 16 puntos, y Frank, 14. También brillaron en el León los nacionales Yebra y Martín Ferrer.
Esa es una canasta de Nickerson, el debutante en el Cáceres, y la réplica la da Williams. Y al final un triple de Toño. El Caja San Fernando dominó casi todo el partido, pero le faltó el casi para ganar. Watson lideró la primera parte con 17 puntos y llevó a su equipo una máxima ventaja de 6 con este mate. Solo Bodiroga parecía estar cogiendo la onda a la zona del Caja, pero tras un parcial de 10-0 que le dio unos instantes de ventaja al Real Madrid, y cuando todo le salía al revés al Caja San Fernando, salió el joven Cherry a la pista, y solo aparecer le dio un corte de digestión y sus vómitos cortaron el partido. Tras el parón, el Caja recuperó el aliento y llegó con ventaja 31-33 al descanso. Con este triple de Bosch, la ventaja del Caja llegó a los 7 puntos en la segunda parte. El partido quedó en manos de un Arlauca súper inspirado que llegó a los 23 puntos. Stanley Jackson trató de darle la réplica y tuvo unos buenos minutos. Salvadíez necesitó algunas grapas en la cabeza para tapar un agujero por el que manaba sangre, antes de que la vuelta de Santos y de la intensidad defensiva del Real Madrid sentenciaran el partido. Un parcial de 12-3 permitió a los blancos acabar con su máxima ventaja y con este espléndido alley-oop entre herreros y Arlaucas. En unos minutos vamos a presenciar un partido entre dos equipos que hacen buen baloncesto. Estudiantes y TDK Manresa trabajan con dedicación, están por el baloncesto de calidad y esta temporada les acompañan los resultados. Un primer dato muy importante es que vamos a ver frente a frente al segundo y el cuarto clasificado de la liga. 10. El TDK está que se salier. El abuelo Creus les ha dado a beber a todos su pócima de la doctora Aslan y no paran. Ni el saltarín Carlos Montes puede evitar el mate de Alston. Con Derrick en Manresa están alstónitos. 9. Estudiantes a la carga. Escudero para el Hidalgo Caballero Wisby y no hay molino que se resista. El gran Glenn ha imitado el estilo Shaquille O'Neal y un día de estos nos vamos a quedar sin tableros. 8. A pesar de que es muy Alston, Derrick se lleva el tapón de Buck Johnson. Y la coyuntura la aprovecha David Lesmond para hacer un mate de concurso. Johnson le dijo a Alston, ¿dónde Bucks? Y en la otra canasta, David lo bordó. Por este mate habría que darle a Lesmond el premio naranja. 7. El Balbi TDK dio mucho de sí. Alley-oop de Jones para otra vez Alston. Este chico no descansa, es un insaciable. Que le sienten en el banquillo, hombre, que nos monopoliza las 10 jugadas. 6. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Lou Rowe. Pero por este mate bien podría ser que Michael Jordan hubiese fichado por Unicaja. Vuelven los Bulls de Málaga. ¿O eran los Celtics? 5. Salva Díez, Rioja del Bueno para el único Jackson que no canta jugando al baloncesto. Oliver y Hardy, o lo que es lo mismo, alley-oop de Oli para Stanley. 4. Podríamos decir Machaco Luengo Existo, o hasta Luengo Víctor, e incluso que este chico nos deja con la Luengo fuera, pero mejor no decir nada y ver toda la jugada otra vez. 3. Salvas de honor en Sevilla. 10 se la da Antonio Watson y catapum. Y es que cuando la coge Watson, machaca. Elemental, mi querido Idem. 2. Ignacio de Miguel pone el tapón y la jugada no ha hecho más que comenzar. Y cuando Estudiantes quiere dar espectáculo, el contraataque es bicéfalo. Tanto puede colgarse Wisby como Thompson. De Miguel y Thompson. ¡Que vivan los toreros! Y 1. Y sin que sirva de precedente, la mejor jugada no tiene por qué ser la más espectacular. Nos hemos decantado por la efectividad. ¿Y qué mejor que ganar un partido en el último segundo y con un triple? David Bravender soñará mucho tiempo con este tiro. Y el León también. Que acosta moltíssim ja els de Miki Vukovic a la final de la Copa del Rei. Senzillament impressionant. El partit que oferiren el Pamesa València i l'Unicaja Malagaire a la Fonteta va ser bàsquet en estat pur. Un espectacle inoblidable per als més de 8.000 espectadors que conduïren els seus cap a una victòria per 85-78 que deixa la Copa del Rei a l'abast. Este Pamesa simplement sembla destinat a fer història. Para mí es importantísimo y me encanta conseguir esto porque me siento valenciano. Kenny Miller domina els primers minuts del partit amb la seva força. El pivot imposa els seus quilos, però Vukovic va recórrer a Sasa Radunovic. Dubte fins a última hora, el jugoslau dona una lliçó de coratge i un clínic defensiu.
El dolor se me ha pasado unos 45 minutos o una hora antes del partido. Gracias, la verdad es que tengo que decir, gracias al cuerpo médico que tenemos. Tots estigueren a un nivell esplèndid, però un home destacà per damunt de la resta. Aaron Swinson anotà 30 punts, 22 en la primera meitat, i volgué dedicar-li el triomf a gent molt especial, encara que no va ser l'única dedicatòria. Vull dedicar-li el triomf a la filla recentment nascuda d'un amic meu, Marina, el meu germà. Volia que pogueren recordar este partit sempre. Ha sido increíble el llenazo que había en la afición y sobre todo pues quiero dedicarle también a la hija de un amigo, bueno, un amigo que acaba de tener una hija que se llama Marina y para ella también va el triunfo. Ningú no podrà oblidar el partit d'ahir. El Pamesa feu un pas històric mostrant les característiques dels millors. Qualitat, sentiment d'equip, força mental, ambició i un públic espectacular. I en aquest mateix escenari